otra vez. Buenas tardes. Estamos en la reunión del seminario de Jaime Ross Bosch, la sesión 9, con el tema el desplazamiento de México el desplazamiento de México del mercado norteamericano por China. Y en esta ocasión tenemos el honor de tener aquí con nosotros el doctor Cuauhtémoc Calderón Villarreal. Él es investigador del Colegio de la Frontera Norte, AC, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Niza, Sofía Antípolis, en Francia. Esta universidad le otorgó la mención honorífica y la medalla Palmares en 1995 por la mejor tesis de doctorado de su generación. Actualmente es investigador titular del Departamento de Estudios Económicos de el COLEF, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 3, y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, AC. Fue miembro de la Comisión Determinadora del SNI del Área 5 del 2014 a 2016. Es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Tijuana y de los consejos editoriales de investigación económica, contaduría, administración, análisis económico, etc. Ha sido profesor invitado en diversas universidades, como son la Universidad de Orleans en Francia, la Universidad de Niza Sofía Antípolis en Francia, en la Universidad de Texas en El Paso, y ha impartido numerosos cursos de economía en universidades nacionales e internacionales. Ha publicado un gran número de artículos en revistas científicas de peso como International Journal of Energy Economics and Policy, Review of Development Economics, International Trade Journal, Journal of Economics and Finance, revistas de la CEPAL, Investigación Económica, Contaduría y Administración, Problemas de Desarrollo, Estudios Económicos, Economía, Sociedad y Territorio, Economía Apliqué y Región y Development, entre otros. Además, ha publicado varios libros especializados. Sus líneas de investigación se enfocan en la integración económica, crecimiento y desarrollo económico, economía de la desigualdad, la economía fronteriza regional, mercado laboral, migración y remesas. Esa como introducción tenemos mucho gusto de recibirlo. Es un invitado también especial del Dr. Perrottini que nos hace favor de introducir a este tema de la conferencia. Antes de pasar al Dr. Calderón, Dr. Benjamín, ¿te gustaría dar algunas palabras rápidas de bienvenida a la gente, por favor? Sí, con mucho gusto. El doctor Cuauhtémoc Calderón Villarreal ha elegido un tema muy importante desde el punto de vista de la investigación, de su análisis empírico, etcétera. ¿Por qué? Porque el funcionamiento del mercado americano de bienes manufacturados pues constituye uno de los principales motores del crecimiento económico de este país. La economía mexicana, como sabemos, disfruta de una apertura comercial bastante amplia, interesante, digamos, para los flujos de las finanzas y de su asociado, el comercio. Las exportaciones mexicanas representan alrededor del 30% del Producto Interno del PIB de México. Eso es el doble, por ejemplo, de una economía como la brasileña con relación al mercado manufacturero estadounidenses. Además, el total de exportaciones mexicanas, más del 80% son manufacturas, que también en esa misma proporción se dirigen hacia los Estados Unidos. Son estas características estrictamente en el ámbito del tema que nos ocupa, pero también agregaríamos que al combinarse con otros canales u otros motores también importantes para la economía mexicana, tales como remesas, turismo, inversión extranjera directa, etcétera, pues han logrado conformar una mayor sincronización de los ciclos económicos entre ambas
naciones desde hace más de 2 décadas. En este momento podemos decir que hay una tendencia bastante clara. Hay una pérdida relativa de participación de los productores estadounidenses en ese mercado industrial manufacturero, y como contrapartida una ganancia de la oferta importada, donde las compras foráneas provenientes principalmente de China y de México han destacado por su ganancia de mercado. Pero también hay otro tipo de ganancias que han obtenido estos dos países en el 24% aproximadamente de las importaciones manufacturadas que hacen los Estados Unidos. Son ganancias por competitividad. Pero probablemente lo tiene ya contemplado el doctor Calderón en su exposición, así que sin mayor preámbulo, pues permitámosle a Cuauhtémoc quebrar el hielo con su participación. Muchas gracias, doctor Benjamín. Doctor, es todo tuyo. Ok, entonces, ¿me oyen, todo el mundo? Bueno, pues Sí, te oyemos. muchas gracias por la invitación. Pues sí, para mí es un honor estar participando en el seminario de la Facultad pues, de Economía. Doblemente uno porque soy egresado de esa insigne facultad. Y segundo porque pues, es un seminario, digamos, cuyo nombre es de uno de los economistas más importantes de México en los últimos tiempos. Sin más preámbulo, voy a pasar para menos choro o rollo, voy al asunto que nos conduce, ¿no? Entonces, ahí está. Bueno, vamos a... inicio, insertar. Abajo a la derecha, al lado del volumen, modo presentación. ¿Dónde está? Modo... Abajo a la derecha, donde dice notas, hasta abajo en su pantalla. Al lado del volumen hay una pantallita. Yo lo tenía ahorita, pero se me fue el... Pero ya estamos viendo la presentación, ¿no? Ahí va, ya. Así como está, sirves. Sí, sí podemos acompañar por esa forma. Sí, ya. Ahí está. Eso, ya quedó. Ok, gracias. Una disculpa por... Bueno, el objetivo es ver en qué medida en un contexto de política proteccionista de los Estados Unidos y de guerra comercial, aún así hubo un efecto de desplazamiento de las exportaciones mexicanas por las chinas. Entonces, mi interés es un poco saber por qué, ¿no? En qué contexto, y demostrar que, digamos, esta política pues proteccionista de los Estados Unidos ha sido ineficiente, inclusive para sus propios objetivos. Bueno, entonces son las partes de mi exposición. Pues primera parte voy a exponer, digamos, el comportamiento pues macro de la economía de los Estados Unidos. Después hago un comparativo entre, digamos, las comportamiento o estructuras económicas entre China y México. Pues segundo hago digamos, la participación de ambos países en el comercio pues mundial, el propio dinamismo del comercio de ambos países. Hago unos índices pues de ventaja revelada por este sector y este producto.
y al final hago una estimación muy simple de un gobierno, de un modelo gravitacional centrípeto, ¿sí? Que sí, a través de un modelo estadístico de que pues es un panel aleatorio a elasticidad pues constante. Iniciando, digamos, mi sustento para explicar, digamos, el comportamiento macroeconómico, parto de una concepción o del cálculo de la tasa pues de ganancia de los Estados Unidos de acuerdo con los criterios de Marx. O sea, hice una aproximación empírica del concepto del tomo 3, o sea, como una medida. Yo aclaro, no es la caída tendencial de tasa de ganancias, es simplemente ver la caída de la tasa pues, de ganancia en un punto. Son dos discusiones muy diferentes. Una cosa es la caída tendencial de la tasa pues, de ganancia, que eso tiene que verse en un periodo muy largo, mínimo de 47 hasta la fecha, digamos, en los Estados Unidos, ¿no? Y otra es la caída de la tasa pues, de ganancia en un punto, ¿sí? Y eso me arranca a definir cuál serían las características de la recesión actual o crisis económica, y decir que no es una crisis clásica de sobreproducción. Pues sí, por eso yo retomo el concepto de tasa pues, de ganancia. Es una crisis derivada de, digamos, dos choques de oferta y de demanda derivados de las medidas sanitarias impuestas por todos los gobiernos. Y lo que vemos aquí es que ahora el mismo comité de la NBR dijo que era una crisis atípica y la llamó como una crisis de dos picos, muy diferente a lo que normalmente ellos la han definido. Entonces, digamos, nos reflejaría, digamos, la política monetaria pues seguida por los Estados Unidos desde el 53 del 53 hasta la fecha. Y lo que vemos es, siempre que hay, digamos, en la zona gris, estos son las recesiones y son los diferenciales de los bonos de 10 a menos 3 meses, 10 un año, 10 menos 2 meses y 10 menos 3 años. Y lo que vemos observamos una regularidad es que, digamos, la curva, hay una inversión que llaman de la curva antes de cualquier recesión. Entonces es una regularidad, un hecho casi estilizado que vamos a ir encontrando en el comportamiento de la economía norteamericana y sobre todo en el manejo de las tasas pues, de interés. Este es otro que son, digamos, yo separé el volumen de las transacciones, que hay un comportamiento diferente. Aquí el volumen aumenta conforme se va acercando la crisis y en este caso cae, ¿no? ¿Sí? En el pleno momento pues, de la recesión, este volumen aumenta. O sea, quiere decir que las ventas y las compras, la especulación sube, ¿no? En estos puntos, mientras que aquí, pues, dado que digamos, el nivel normal pues, de actividad era creciente, pues no había tanta especulación. Bueno, yo lo que hago aquí es ilustrarles el comportamiento de la tasa general de ganancia
que es, en este caso es esta, pues es la tasa general pues, de ganancia dividida entre el valor agregado de los Estados Unidos. Entonces, lo que yo observo es que a partir, digamos, la crisis del 2001-2002 es una crisis pues general de sobreproducción. 2008-2009 otra crisis general de sobreproducción. Y a partir, actualmente, digamos, está terminando el ciclo más largo de la historia de los Estados Unidos, que se puede definir que en el cual hubo dos subciclos, ¿no? Y que gracias a las medidas del propio Estado norteamericano, de la Fed, y de las políticas proteccionistas del propio Estado, pudo garantizar esta prolongación artificial pues, del ciclo, pero que la presencia pues, de la crisis, de las medidas pues, sanitarias, pues provocaron la crisis. O sea, lo que tenemos es una crisis que no se puede caracterizar como una crisis clásica, sino que es una crisis inducida por el propio Estado. Dice, según el comité del NBR, hubo un pico de actividad mensual en la economía estadounidense en febrero de 2020, que va a marcar el fin de la expansión iniciada en junio del 2009 y el comienzo de la recesión. O sea, si la medimos en términos de mes, la recesión empieza en febrero de 2020. Pero si la medimos en términos de trimestrales, se inicia en el último trimestre del 2019. Entonces, digamos, ellos mismos dicen que es una crisis de carácter inusual y que es muy parecida a lo que ocurre durante la guerra civil, pues, guerra civil norteamericana del siglo, pues 19. Bueno, aquí vemos cómo se contrajo el consumo, hubo un aumento pues del desempleo pues después de cíclico. En este caso retomo el concepto pues de la literatura, que es la diferencia entre el desempleo pues corriente menos el desempleo natural del corto plazo, ¿no? Eso me va a dar el desempleo pues cíclico, que es asimilado por la literatura como desempleo de tipo keynesiano, y un incremento de la deuda pública. O sea, hay una contracción pues del consumo, un enorme incremento pues del desempleo, que vemos llega a niveles históricos, ¿no? Digamos, inéditos, y un incremento de la deuda pública de los Estados Unidos. Quiero como consecuencia de todo esto, tenemos que, es precisamente en el periodo de esta caída de la tasa pues, de ganancia, a partir del 2014, vemos como se desarrolla más que nada una política exterior aislacionista, denominada pues América pues de primero, cuya prioridad es el nacionalismo norteamericano, ¿no? Y vemos que en la práctica pues es el retiro de los Estados Unidos de las negociaciones pues comerciales, del acuerdo transpacífico, del acuerdo pues, de París. Y es muy interesante ver la firma de un tratado que es el TEMEC, pero que es muy importante ver que es un tratado que yo catalogo como proteccionista o neoproteccionista. ¿Por qué? Porque protege lo que es norteamericano. O sea, sobre todo los términos de la negociación le da
le da prioridad a los productos que vienen de América y sobre todo a los estadounidenses, ¿no? Entonces, ahí van a coincidir, digamos, pues, sobre todo los dos gobiernos, el de México y los Estados Unidos, ¿no? Van a converger en ese tratado. Actualmente hay una importante literatura sobre cuáles fueron los efectos negativos de la política proteccionista de los Estados Unidos y su guerra pues comercial con China sobre la propia economía. Está el trabajo de Grossman y Hellman, que dice que los efectos que afectan los términos que lo que afectó son los términos del intercambio y el bienestar derivado del comercio internacional de los Estados Unidos con el resto del mundo. Otro trabajo muy importante es de Sang Kong y de Weisten del 20, en donde dice que hay una reducción de los rendimientos y las tasas de inversión de las empresas estadounidenses, o sea, que es un reflejo de esta caída de la tasa pues, de ganancia, y una pérdida muy importante de los empleos manufactureros, ¿no? Entonces, es otro trabajo de Wang y Wally. Entonces, aquí lo vemos, digamos, son las exportaciones de China hacia los Estados Unidos en relación a las exportaciones, y vean cómo caen en este periodo que va a 2014, después empieza la tasa pues, de ganancia cae y las exportaciones chinas caen. Digamos, este es el marco que vamos a ver, marco macroeconómico. Aquí es un crecimiento pues comparativo, digamos, del PIB entre los tres países. Vemos que a pesar que en la peor recesión, digamos, en 2009-2010, China pues mantuvo una tasa de crecimiento de 9.4, México pues de menos 5.3, y que normalmente la tendencia de México es, como hemos visto, hacia el estancamiento crónico, ¿no? Vemos que prácticamente en el 2019, ya antes de la pandemia, México estaba en recesión, o sea, ya era una economía no solamente con muy bajo crecimiento, sino que ya había entrado en los últimos trimestres en la recesión. Es un país que está en recesión y que después de la recesión viene la crisis sanitaria, ¿no? Y las medidas de austeridad, como vamos a ver, han contribuido de manera muy importante para contraer más la economía. Entonces, lo que sucede es en este comparativo es que tenemos dos modelos de desarrollo muy diferentes. Uno basado en la contracción pues, del gasto, en todo lo que conocemos como el consenso pues, de Washington, y otro con digamos, el desarrollo de una industria pues, política estratégica, industrial, una intervención pues activa pues del propio Estado y un alto pues de crecimiento. En nuestro caso, actualmente, digamos, estamos en un periodo donde, digamos, ya llegamos al sumum de las políticas liberales, ¿no? Con una contracción fuertísima pues del gasto, una reducción creciente y con poca inversión pues privada. Y esta recesión, estamos en recesión. Bueno, aquí es pues lo mismo, ¿no? Entonces, en ese marco vemos que México, a pesar de ser una economía abierta,
totalmente abierta, creo que es más abierta que la economía china. Vemos cómo nuestra participación en el comercio mundial ha ido en sentido, pues, casi no crece. Es una economía estancada en términos, pues, de nuestra participación en el comercio mundial total. Mientras que China, vemos que es creciente, ¿no? Eso quiere decir que en nuestro caso, a pesar de los tratados de libre comercio y la apertura y todo eso, no es un factor que promueva la actividad exportadora. Entonces es un comparativo de las proporciones, que es el mismo más o menos en el mundo. Sigo igual. O sea, y lo que voy a hacer ahorita es un comparativo, como se va a observar que del 2000 al 2018 China va desplazando del mercado estadounidense a sus principales socios y se convierte, digamos, en el principal socio. Desplaza a Canadá, desplaza a Japón y se convierte, digamos, en el principal socio de los Estados Unidos. Entonces, en esta parte vamos a ver esto a través de una serie de índices que yo fui calculando a nivel de productos o de ramas, de la 1 a la 7, por categorías. Entonces, el primero es un índice de dinamismo de los propios mercados. Entonces, si es mayor aún, es que las exportaciones chinas son más dinámicas que las mexicanas. Entonces, hice el comparativo por cada sector. ¿Por qué? Porque ambos países, sus productos son muy parecidos, son homogéneos, ¿sí? Entonces vemos que prácticamente la mayor parte son más dinámicas, digamos, las exportaciones chinas al mercado estadounidense. Después, pues utilizamos el índice estándar, ¿no? O sea, de la literatura, pues, corriente de ventajas reveladas. Esa es la fórmula. Y tenemos que igual China tiene ventajas, sobre todo porte y los suministros industriales, ¿no? Entonces viene índice de competencia de canastas exportadoras, China, mercado. Entonces viene analizar la cantidad de las exportaciones chinas y mexicanas para cada producto de destino, el índice fluctuante 0 y 1. Está, entonces 0 y 1 entre México y China. Entonces, si es cercano a 1 es que tiene la ventaja China. Entre más cercano a 1, entonces tenemos transporte, equipo de transporte, o sea, todos los productos industrializados, China tiene una ventaja, ¿no? Pues es una ventaja pues acumulada de decenas de años y de un plan una estrategia de industrialización. Y al final hice un análisis gravitacional, centrípeto, en donde voy a usar
Digamos, este es X1, es son todos los factores, distancia, capital, pues humano, tipo de cambio y crecimiento. Entonces, esta es la variable, pues dependiente, digamos, es la relación de las exportaciones de uno, netas, ¿no? De I a K y de J a K. Entonces, estos modelos son muy usados para las teorías en el comercio internacional. Este modelo va a privilegiar los elementos sustitutivos en desmedro de los atraccionales de los patrones pues, comerciales entre ambos países. Así, los patrones se atraen sí, relativamente más flujos del país, sí tiene digamos, el índice es positivo, y si es positivo es que atrae más flujos pues, comerciales pues, de China, ¿no? Que de México. Y dice, el país, una depreciación más profunda, una depreciación más profunda de su moneda con respecto a dólar, en este caso se captura hay un efecto sustitución, que sería el coeficiente 2, ¿no? Por una devaluación o depreciación de su moneda con respecto al dólar. Segundo, es el país, si está más cerca o más lejos, pues tiene más ventajas, ¿no? Y esto, si tiene más formación si ha formado más científicos. Y digamos, los resultados de este modelo es que tenemos que la economía de los Estados Unidos va a traer flujos comerciales provenientes del país que crezca, donde por cada punto de aumento del PIB de China se incrementa 1% punto la variable dependiente, veces las exportaciones en el mercado, mientras que las de México se van a reducir tanto por ciento. Y así. Esta variable es una variable que se obtiene de la OCDE, la de capital pues humano. Más o menos por los coeficientes pues se confirma que en efecto digamos, los chinos tienen ventajas fuertes en términos de crecimiento, es obvio, en términos de su política de tipo pues de cambio, y en términos de la formación de recursos pues humanos. Nuestra única ventaja es, como siempre, es una ventaja natural, ¿no? Derivada de la ubicación geográfica con los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que pues que no hay ninguna acción, digamos, racional, pues de política que pueda garantizar o que nos garantice una cierta competencia. Entonces, uno es que en el marco aún en el peor de los contextos para las exportaciones chinas, ni en ese contexto nuestras exportaciones lograron competir con las chinas. Fueron desplazadas. A pesar, digamos, de todas las medidas pues proteccionistas de los Estados Unidos. Entonces, bueno, la crítica es que, pues sí, que está relacionada con el tema, es cuál es el problema. El problema no se reduce solo a una política comercial de corto plazo,
o firmas pues de tratados pues comerciales, o impulsar pues modelos de reducción de salario o del costo relativo pues salarial como un medio de exportación, sino que el problema es que es un problema más profundo, que es derivado, digamos, de la forma que ha adoptado el modelo de crecimiento pues del país. La ausencia, bueno, pues eso es ya algo muy trillado, la falta de pues de una política comercial y industrial estratégica. Y hay un tema que no toco aquí, pero hay un tema muy interesante que desarrollé en otro paper, que es la presencia de histéresis, o sea, la incapacidad estructural de la economía pues, mexicana ya para tener un crecimiento o una expansión, pero ya es una incapacidad estructural, ¿no? Y aquí pongo las políticas económicas de la cuarta T con sus políticas activas y ultraliberales o neoliberales acentuado y han favorecido las tendencias hacia el estancamiento y han favorecido el desplazamiento de las producciones mexicanas por las chinas en el mercado de los Estados Unidos. O sea, lo que estamos viendo es como el Estado está contrayendo, eso es algo muy preocupante, y sobre todo no hay inversión en ciencia y tecnología, no hay incentivos. Yo que estoy en un centro CONACYT, digamos, el presupuesto se nos ha caído grandemente, no hay incentivo para la investigación, y digamos, todo esto desde mi perspectiva demuestra, digamos, o pone muy claro que el problema no es solo de una política, de implementar una política pues comercial aislada, sino ligada a un modelo de desarrollo económico. Aquí lo que hay que ver, bueno, voy para atrás otra vez, es ver el concepto de cambio estructural. ¿Qué es lo que entendemos por cambio estructural, ¿no? Porque puede haber un cambio estructural en sentido positivo y un sentido negativo. Entonces, digamos, las políticas aplicadas hasta ahora han generado un cambio estructural que ha provocado lo que llama un proceso de histéresis o incapacidad de crecimiento de la economía. O sea, eso es el punto. Y con esto, bueno, termino rápidamente y estoy, cualquier punto que no haya desarrollado, bueno, lo puedo desarrollar con las preguntas que ustedes me hagan. Gracias. Muchas gracias, doctor Calderón. Abrimos la sesión de preguntas y participaciones de los invitados a esta conferencia. ¿Alguien les gustaría hacer alguna observación, pregunta puntual o algún comentario sobre la presentación que acabamos de ver? Puede hablar vía chat o puede levantar la mano. Aquí veo que César Manuel Trejo tenía un mensaje. César? No lo veo. César? O sea que es... No. Bueno, ¿alguien más? Si quieres puedes levantar la mano o abrir el micrófono y empezar a hablar. Todos quedamos muy impactados con los resultados que ya, de cierta forma, que ya conocemos, pero ya con datos un poco más específicos, otra vez dice lo que no queremos ver, ¿no? Que México sí está perdiendo competitividad por temas de cómo está llevando el gobierno
el país, pero más que llevando gobierno, dentro de lo que yo había investigado o estoy investigando, es que el gobierno no está llevando a ningún lado, solamente está dejando a flote a la teoría de laissez-faire, en donde espera que la mano invisible de la economía o del mercado regule y deje la situación que se solucione, solamente que en caso de México no ha logrado funcionar. Y aquí vemos que los países chinos y de Asia están suplantando implantando teorías de estrategia a nivel nacional con periodos de décadas, no solamente China, los países coreanos, los países todos asiáticos están haciendo lo mismo, cosa que por aquí todavía estamos esperando el momento a ver cuándo el país o los dirigentes del país deciden como dar un rumbo que estén de acuerdo toda la población. Porque si no están de acuerdo todos, tampoco vamos para un lado. Participaciones, comentarios. Benjamín Puede, está Estimado levantando la Gidio, mano. estimado Gidio. Bueno, quisiera preguntarle al doctor Calderón sobre su opinión en torno a un modelo, el llamado multinivel, que está un poco popularizado o mucho popularizado entre los especialistas en México. Particularmente, bueno, en el Valle de México, que es donde conocemos más colegas dedicados a este tema de investigación, ¿verdad? De las relaciones, digamos, transfronterizas, del comercio exterior y el desarrollo en México y los Estados Unidos. Porque les parece relevantes para identificar los determinantes de ganancias y pérdidas de mercado derivadas de una mayor o de una menor competitividad. Entonces, bueno, esa es una inquietud un tanto, digamos, traspasada a mí por un colega que se dedica a estos asuntos. Pero me parece, ahora sí, que lo más importante es si se reconoce este tipo de ganancias o de pérdidas de mercado o por cambios de estructura de mercado en los Estados Unidos o por cambios también en las políticas de competitividad que desarrollan las propias empresas dentro de los Estados Unidos. Con esto quisiera suplementar lo que mi colega Taniguchi acaba de expresar. Visto de una manera, digamos, amplia o tradicional, nuestra pérdida de mercado o nuestra posición en el mercado exclusivamente manufacturero de los Estados Unidos se atribuye y está bien al tipo de política industrial, su carencia, cualquiera que sea, digamos, la situación. Me parece válido en lo general, ¿no? Pero tengo la impresión que lo que mi colega está viendo con este modelo multinivel es una perspectiva de la relación México-Estados Unidos, no solo explicado por el lado de las importaciones o desde las exportaciones de México hacia Estados Unidos, sino las oportunidades que se pueden generar para las empresas que ya históricamente han estado
exportando a los Estados Unidos y desde el propio interior de la economía estadounidense se acomodan a esos cambios que les son, digamos, externalidades, como usando el léxico de los desarrollistas, positivas. Y entonces el mérito, me parece que es muy citado entre ustedes, es porque el mérito de estar allí, es decir, en el suelo estadounidense, en el momento, ¿verdad? Y en el espacio pues adecuado donde ocurra. Entonces, eso sería, digamos, una inquietud de si en el análisis que se nos, cuyas evidencias empíricas nos muestras, hay una concepción, vamos a decirlo, tradicional, que no por ello deja de ser en lo general correcta, sino esta visión, de nuevo, en que pues no solo es medido la posición relativa de una economía como la mexicana en el mercado manufacturero estadounidense, sino también por este otro factor que se llama de competitividad. Eso sería esencialmente, estimado Cuauhtémoc. ¿Contesto o me espero? Si lo contesta, por favor, vamos por preguntas. Bueno, pues muchas gracias, pues, Benjamín, por tu intervención, muy interesante. Bueno, yo los modelos estos no los conozco, no sé bien cómo funcionan o cuáles son sus hipótesis, que no, digamos yo en sentido estricto sobre estos modelos no te puedo yo decir mucho, pero por lo que, pero sí te puedo decir de lo que yo planteé, o sea, lo que se plantea ahí son, digamos, cuáles son los determinantes básicas del comercio entre ambos países. Uno es el tipo de cambio, ¿no? O sea, es una política a través de la cual vamos a medir la competitividad, entre comillas, ¿no? Ahí hay unos supuestos, por ejemplo, la validez del PPA, todo eso que yo creo que no, que es una hipótesis falsa, ¿no? El PPA no es más que nada es una medida es una hipótesis metodológica para que yo construya arqueotipos, ¿no? Sí, después modelos que después yo voy a contrastar con la realidad, pero en sí mismo la teoría, hasta Dorwach y Krugman, cuando hablan de efecto traspaso en el tipo de cambio, abandonan o cuestionan esa idea del PPA. Digamos, ese es un punto. Entonces, otro muy importante es cuando nos dice, digamos, el gobierno, desde que sabemos, digamos, mi tesis de licenciatura en la facultad fue sobre la maquila. Y ya hice, desde esos años, hace ya varios siglos de esto, digamos, antes había una distinción clara entre exportaciones y maquila. Entonces, bueno, conforme fue pasando el tiempo con Salinas, etcétera, ahora ya no se distinguen porque ya no se puede, ya no hay distinción entre exportaciones manufactureras y comercio intraindustrial. Digamos, el grueso pues del comercio pues mexicano es un comercio intraindustrial. No es como el comercio pues de Ricardo, el intercambio de vino por trigo, ¿no? Entonces, el tipo de ventajas pues comparativas no son los mismos. O sea, yo no puedo pues medir una cosa que no es que digamos es un comercio en donde se implantan grandes consorcios
multinacionales. Son, digamos, es un comercio al interior de una gran compañía, ¿no? Y eso es lo que nos han vendido como exportaciones manufactureras, ¿no? Y por eso, digamos, eso justifica hasta cierto punto las políticas de tipo de cambio que se han impuesto, que es la apreciación del tipo de cambio. Esa es esa es una que va a beneficiar a estas empresas, pero que no benefician al crecimiento pues del país, ¿sí? Ahora, eso ligado con un flujo gigantesco de remesas que hacen lo que sea, yo que llamaría un efecto de enfermedad holandesa, ¿no? Una contracción, una depreciación del tipo de cambio, y hasta donde yo sé, lo que yo leí de Ross, él criticaba esta política, ¿no? De depreciación, de apreciación del tipo de cambio, pues sí, perdón, apreciación del tipo de cambio, que es la que se sigue sosteniendo, ¿sí? Entonces eso en la ecuación que yo puse ahí, esa tiene un efecto negativo sobre nuestra competitividad en el mercado norteamericano, pero sí favorece a las grandes, al comercio interindustrial, ¿sí? Ese es uno. Dos, entonces, otro punto que pues, es obvio, como ya plantaba el doctor Taniguchi, es el problema del, del, del crecimiento. O sea, es una economía que no crece, ¿no? Entonces, ese en sí mismo, pues, es un factor que que no favorece al comercio exterior, ¿sí? No lo favorece. Otro que es, digamos, que no hay una política activa, o sea, no hay un diseño macroeconómico, que es lo importante, lo macro y lo micro, o sea, hay que ligarlo, y lo mesoeconómico, es lo que yo entendería por un modelo multiniveles. Entonces, lo macro, lo mesoeconómico y lo microeconómico. Entonces, en este caso, yo las estimaciones, yo las hice hasta un nivel mesoeconómico. O sea que todos los índices que yo calculé nos van a definir todo en ese nivel, ¿sí? Bueno, entonces la crítica va en el mismo sentido, o sea, no hay realmente como un cambio estructural del Estado, las políticas, bueno, en un sentido pues positivo, ¿sí? ¿Sale? Y no hay un diseño que nos permita relanzar la economía. Yo pienso que a estas alturas yo diría, soy muy pesimista ya sobre la capacidad misma de la economía. Yo pienso que ya la solución es establecer una zona, una integración mayor con los Estados Unidos y ir hacia una zona monetaria única, ¿sí? Porque, digamos, estructuralmente ya estamos, digamos, estos 40 años de liberalismo nos han llevado a que, digamos, las estructuras pues, productivas están muy cohesionadas, Entonces, realmente para que pudiéramos impulsar ese sueño de una política industrial, autónoma, activa, etcétera, pues tendríamos, yo pienso que tendría que ver como un terremoto y que México se fuera para el hemisferio sur, ¿no? O sea, tenemos que tener otro contexto, porque, por ejemplo, si yo comparo Brasil con México, bueno, vemos que ahí, a pesar de todos los problemas, es una economía más integrada,
más competitiva y más fuerte en muchos campos. Gracias. Muchas gracias, doctor Cordero. Tenemos una pregunta de Claudia Querejazo. ¿El cambio del gobierno en Estados Unidos supondrá una mejor relación con China como también con México, dado el multilateralismo de Biden? ¿Cómo observa usted este impacto en los niveles de exportación de ambos países? La relevancia de las exportaciones agrícolas de México al mercado norteamericano, las cuales tienen menor competencia que las exportaciones chinas en ese sector. Ciertamente las manufacturas quedan rezagadas, aún con el TEMEC. ¿No cree que esas exportaciones agrícolas pueden compensar esa caída? La pregunta de Claudia. Perdón, profesor Taniguchi, doctor Cuauhtémoc, Sí. si me permite, en realidad son dos preguntas. Ah, ok, perdón. Sí, Por favor, adelante. la primera es de un corte más político, dado el cambio de gobierno en los Estados Unidos, y sobre todo porque el presidente saliente Trump tenía ciertamente una relación muy tensa con los Estados Unidos y no así con México, ¿no? Donde el presidente López Obrador va y firma el TEMEC en Washington. Entonces, ese cambio hacia el multilateralismo que ya lo ha expresado el presidente entrante Biden, ¿considera usted que vaya a tener un impacto en los niveles de exportaciones de ambos países? ¿Cuál sería lo que usted vislumbraría, por ejemplo? Esa es una pregunta. Y la segunda, cuando estamos hablando y usted hace relación a lo que son exportaciones, que en una sola bolsa se habla de lo que sería tanto la exportación intraindustrial como interindustrial, si nos fijamos en las exportaciones agrícolas mexicanas, que ciertamente tienen la ventaja natural de la distancia en comparación con China al tratarse de productos perecederos, ¿usted considera que estas puedan tener un relanzamiento, un mayor crecimiento, toda vez que en la pandemia en todos los países del mundo el sector agrícola ha sido el que mayor dinamismo ha mostrado? Esa es la segunda. Y ya que estoy con el micrófono aquí, usted acaba de lanzar un comentario sumamente provocativo al decir que usted ve un panorama de integración regional, económica, a nivel unión económica, es decir, tener una unión monetaria, una sola moneda. Si vemos lo que sucede en estos momentos en la Unión Europea, que es el ejemplo único que tenemos, estamos mirando que no es sostenible o que tiene muchísimos baches, sobre todo por los diferentes niveles de desarrollo de los países miembros. Entonces, ¿no le causa cierta inquietud pensar en los niveles de desarrollo México, Estados Unidos e incluso Canadá en una unión monetaria? Gracias y perdón por las tres preguntas. No, okay. Bueno, pues muchas gracias, Claudia. Son unas preguntas muy interesantes. La primera es que, digamos, lo que hay que ver es, digamos, este periodo de proteccionismo, yo lo caracterizaría por una crisis del comercio plurilateral. El plurilateralismo es un rasgo dominante a partir de los años 90, ¿no? O sea, crece, y ese es el que va a entrar en crisis y es el que estamos viendo. Obviamente que el nivel multilateral pues, es el que se va a desarrollar más, es el de la OMC, todo eso, ¿sí? Y otro factor es el TEMEC, que a mí me parece que es, digamos, una base de construcción de un proteccionismo de Norteamérica. O sea, ese es el asunto. O sea, digamos, seguimos en un mundo en donde el proteccionismo va a seguir creciendo, ¿sí? O sea, ya, entonces, y digamos, yo pienso que la idea de Trump era eso y sus estrategias, crear una especie de cosa
muralla, ¿no? Pues protectora ante los chinos y ante los asiáticos. Y con medidas muy proteccionistas y muy fuertes, muy de guerra, como de amenazas, ¿no? Sí, sí, aplicamos aquí lo que es la teoría de los juegos al comercio, ¿no? Entonces, sí me parece que entramos a una época donde va a crecer eso, pero paradójicamente va a haber el intercambio, el comercio bilateral se va a mantener. ¿Por qué? Porque así le conviene, yo pienso, a cualquier administración de los Estados Unidos. Le va a convenir y sobre todo yo pienso que los elementos ya están en el TEMEC, ¿sí? Ese es uno. Dos, con respecto a eso, bueno, yo creo que no digamos, yo no planteo una unión monetaria tipo europea, porque ahí es muy complejo, porque digamos, pues Alemania es la que tiene el sistema bancario más grande, y luego para que se mantenga la equivalencia del euro, pues todos deben tener una misma política fiscal, no son autónomos por la política fiscal. Y realmente es ¿cómo se llama? Es un problemón, ¿no? Sí, pues sí, mantener la competitividad de ese conjunto pues, de países frente a China y ahora frente a los Estados Unidos y ahora con el Brexit pues, está peor. Ya Inglaterra, yo pienso que va a jalar más del lado de los Estados Unidos porque solos no van a poder coexistir. O sea, lo que sí veo, y yo ya lo veía desde el 2001, estamos en un momento de fragmentación del mercado mundial. Se está fragmentando. El comercio está estancándose. Vean ustedes, el comercio está estancado, ¿sí? Entonces, vemos, pues vemos hasta aparecer estos fenómenos, el fenómeno Trump, el Brexit igual, ¿no? Que ese es histórico, ¿no? Que se haya pues roto eso. Lo que yo digo es que, digamos, históricamente, México, yo no veo mucha viabilidad de una política independiente que garantice, digamos, el desarrollo de nuestras propias manufacturas. Digo, es imposible, ¿no? Si queremos desarrollar la industria, pues el automóvil, no hay elementos, ¿sí? O desarrollar una tecnología propia, pues no hay forma. El CONACYT no da las garantías, pues sí, para eso, ¿no? Una política seria sistemática, no hay. Entonces, yo lo que planteo es, digamos, basados en esta fortaleza, ¿no? En el proteccionismo o sea, crear una especie como de unión aduanera, por ejemplo, para empezar, ¿no? Unión aduanera y en donde se vaya solucionando además el problema pues de la migración, porque eso va a conjunto. Se tienen que negociar, porque el problema no solamente es de flujos comerciales. El comercio o los intercambios es la superficie, es como en el mar, ¿no? Estamos en el mar, vemos la superficie, pero las corrientes marítimas son la producción, la estructura pues productiva y la historia económica de cada país. O sea, cuando decimos niveles de desarrollo pues diferentes, son niveles de historia diferentes que queremos que en un momento dado con una negociación de libre comercio que sí queremos desborrar. Entonces, yo por eso, como una posibilidad viable, dado el contexto totalmente adverso en el que estamos, y me disculpan si soy muy totalmente, cosa, ¿no? No soy muy optimista, ¿no?
es una posibilidad de ir avanzando y más aprovechando al nuevo gobierno que está llegando, ¿no? Y tratar de negociar estos puntos. Ahora, yo pienso que ciertamente una de las ventajas que se han dado de manera natural, ahora sí que ahí es natural, es el sector agroindustrial, pues mexicano. Aquí en Nuestra California tenemos San Quintino, que es una empresa, que son empresas prácticamente, llegan los aviones, cargan los productos y se van a los Estados Unidos. Pero, ¿cuál es el costo aquí? Es el salario. Se paga un salario muy reducido y hay una explotación muy fuerte de la mano de obra. Vamos a hablar con lo que es real, ¿no? O sea, hay una expoliación, explotación. Igual, pero son grandes empresas que sí son muy productivas. Por ejemplo, la exportación pues del tomate, ¿no? En Sinaloa, donde se aplican unas tecnologías muy avanzadas. Entonces sí, ese puede ser un elemento motor, ¿no? Que por el cual se pueda transitar hacia otras formas, como fue el caso pues de la industria pues de la cervecería en Monterrey, que se empezó con el trigo, después de ahí a la cerveza, y la cerveza que puede dar un efecto horizontal de cambio estructural. Entonces, pero eso sí requiere una estrategia del Estado. No podemos dejárselo a las empresas, a los clústeres, la famosa política de los clústeres, que nada más era un poco decir, están todos juntos aquí. ¿Dónde está Macao? No, pues está la industria aeroespacial. Entonces, vas ahí y ¿qué hacen en la industria aeroespacial? Pues arman las llantas de los aviones, ¿no? Es una maquila pues diferente. Arman lo de los asientos, nada más ahí los arman, pero realmente no hay un efecto de desbordamiento, pues no hay efectos pues de desbordamiento, pero horizontal del proceso. Y dos, no hay un efecto sobre el sector, sobre la educación. Pues sí, tampoco. Digamos, CONACYT está totalmente, es ajeno a todo eso. Cuando es el primero que debería estar participando y regulando esas cosas. No basarse en cosas como el maíz, quién sabe qué, hablan cosas así raras, que no obedecen al contexto actual ni las necesidades reales porque el país realmente está en un hoyo. Y como yo dije, estamos en un momento de histéresis. O sea, yo pienso que las políticas que conocemos, que han aplicado, no van a contribuir. Ya no vamos a crecer más, a condición que apliquemos verdaderamente una política de cambio estructural progresiva. Aunque aquí yo me auno con ciertos teóricos del desarrollo que dicen que el desarrollo económico no es así como un proceso evolutivo, y nos dicen, bueno, es que acaso Inglaterra durante la revolución industrial fue como México ahora. Pues no. O sea, es una misma realidad, son países capitalistas igual, pero con grados de desarrollo diferentes. No hay una evolución, así como el crecimiento de una planta, ¿no? De una planta, de una semilla, una hoja y una flor, y la flor da. Entonces es una concepción naturalista, ¿no?
y positivista del concepto. Gracias. Muchas gracias, doctor Caldero. Muchas gracias. Nos está pidiendo la palabra Nancy, después doctor Ignacio. Nancy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su presentación. Yo tengo dos preguntas en torno de lo siguiente. China ha tenido una tasa de inversión muy alta en décadas recientes, ¿no? Más o menos 40, 50% respecto de su PIB. Entonces, la pregunta uno sería, ¿qué papel ha desempeñado en esa alta tasa de inversión la política fiscal? O sea, en específico, la inversión pública. Y la segunda, ¿cómo ha influido esa tasa de inversión en el éxito chino de incorporarse en el mercado de Estados Unidos? Gracias. Pregunta muy precisa, ¿no? Muy técnica. Sí, en efecto, digamos, yo pienso que la política industrial ha ido evolucionando, ¿no? No es la misma de hace 50 años, no es la misma, digamos, hay que recordar el éxito de ese país, digamos, en la época de Mao, era un país agrícola, ¿no? Con la Comuna Popular, todas esas cosas, ¿no? Y prácticamente no había un desarrollo industrial y ahora es uno de los países con un grado de sofisticación creciente. Entonces, bueno, uno es las etapas, yo más o menos puedo decir, uno es inversión pública fuerte, por ejemplo, y después con las zonas estas de la costa, que son zonas de atracción de política de esta inversión extranjera, ¿no? En esas zonas, impulso pues de la maquila, después cambio hacia otra forma, inclusive yo fui a un congreso de China y ahí llegó una representante pues del gobierno y dijo, China ahora lo que va a buscar es que nuestros productos ya no se produzcan en China, sino por China. Entonces hay un viraje fuerte en donde ciertamente atraen a la inversión a lo que sea. Ellos a la extranjera, pero tienen la capacidad de imponer y negociar la transferencia pues de esta tecnología. Por ejemplo, contrataron o pues permitieron que llegara las empresas, una empresa pues francesa que hacía el metro. Entonces ellos dijeron, bueno, a un término tanto, todo lo que tengas ya pasa a ser parte pues del Estado, ¿no? Entonces, digamos, esa política de intervención del propio Estado es una primera parte. Segunda parte, a una apertura gradual hacia el exterior y yo pienso que ya ahorita están ya en otra fase de impulso a la inversión, ¿no? Con productos chinos de alta tecnología. No sé si te respondí. Sí, gracias. Sí, de nada. Muchas gracias. Después, doctor Perrotin está pidiendo palabra. Después tenemos la pregunta de César Manuel Trejo. Doctor Perrotin. Muchas gracias, Gidio. Bueno, en principio quiero felicitar a Cuauhtémoc. De verdad es una felicitación sincera por esta presentación que nos hizo. Digo sincera porque yo no necesito, digamos, hacerle a Cuauhtémoc ninguna caravana falsa. Somos amigos de toda la vida y la verdad es que me ha ilustrado mucho con lo que presentó Cuauhtémoc. Entonces, te felicito, Cuauhtémoc, que es una gran contribución a nuestro seminario. Creo que es digna de descontando la mía, es digna de todas las presentaciones que nuestros colegas han hecho
en este seminario, que todas han sido brillantes, ¿no? Entonces, fruto de una investigación honesta, genuina, rigurosa, metodológicamente bien planteada, ¿no? Entonces, bueno, gracias. Yo, la verdad, aprendí mucho el día de hoy, como estoy aprendiendo siempre todos los jueves que nos reunimos en este seminario. Dicho lo cual, yo quiero más que hacer preguntas, algunos comentarios, ¿verdad? Y todos mis comentarios son con mucho afecto, la verdad, con mucho cariño, con mucho respeto, pero simplemente pues expreso mi punto de vista como todo mundo. No hay en mi punto de vista ninguna, la más mínima pretensión de pensar que lo que yo voy a decir es lo correcto. Simplemente es lo que pienso, ¿verdad? Y ya. Bien. Y que son todas cosas que me suscita la presentación que acabamos de escuchar, ¿no? Yo creo que en primer lugar, lo que Cuauhtémoc hoy nos ha presentado es una evidencia contundente, por si hiciera falta más evidencia, de que nuestro país está siguiendo la ruta equivocada, lo dijo también Lidio, en la estrategia de inserción en la economía mundial. Porque la estrategia que hemos seguido ha sido competitividad vía precios. Y lo que nos ha dicho Cuauhtémoc es que por seguir esa estrategia, hemos sido desplazados del mercado mundial, del mercado más importante de la economía mundial, por una economía que ha seguido una estrategia de inserción no vía precios, distinta a la inserción vía precios. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, con mi queridísimo amigo y extrañadísimo, la verdad yo tengo un hueco en el corazón por la partida de Jaime Ross, siempre diferimos en el punto de vista del tipo de cambio. Yo creo que pensar que México puede tener algún futuro con un tipo de cambio competitivo es un grave error. En la práctica, aún con un tipo de cambio apreciado, México ha seguido compitiendo vía precios en el mercado norteamericano, en el mercado mundial, y hemos perdido la competencia. ¿Qué podríamos ganar si tuviéramos un tipo de cambio competitivo? Nada, nada. Además, la apreciación del tipo de cambio no es una causa, es una consecuencia. Entonces, tener un tipo de cambio competitivo sería seguir compitiendo vía precios en Estados Unidos y en cualquier lado y seguir exponiéndonos a que los chinos nos desplacen. Y la verdad, podríamos decir que en buena hora que solo los chinos nos han desplazado. En buena hora, ¿verdad? Lo digo con respeto por los japoneses, donde tengo muy buenos amigos. En buena hora que Japón hace casi 2 décadas que está sumida en la deflación, porque si no, también ya Japón nos habría desplazado del mercado norteamericano. Y en buena hora que los alemanes están más preocupados por no perder el mercado europeo que por meterse en el mercado norteamericano, porque también nos hubieran desplazado. Entonces, yo creo que la primera enseñanza que yo obtuve de esta presentación de Cuauhtémoc es, ¿quieres tener una inserción fracasada en el comercio internacional? Escoge la ruta de competencia vía precios. ¿Okay? ¿Quieres tener una inserción exitosa? La ruta de China, que es una inserción vía no precios. Muy a pesar de que el gobierno norteamericano acusó a China de tener un tipo de cambio competitivo y bla, bla, es falso. La razón por la cual China ha tenido éxito ni nada tiene que ver con un tipo de cambio competitivo. Tiene que ver con esa tasa de inversión impresionante, con una política industrial muy, muy estratégica. Los chinos, la verdad, tienen mucho que enseñarle a Krugman y a Hellman en la teoría del comercio internacional estratégico. Los chinos vienen haciendo comercio internacional estratégico desde antes que Hellman y Krugman escribieran sobre comercio internacional estratégico. Eso es lo que han hecho. Y lo han hecho con un Estado muy fuerte. Segundo comentario.
este asunto de la política monetaria, ¿verdad? Y las remesas. Bueno, en el caso lo que aquí hay que ver es, yo creo que tendríamos que hacer una profunda autocrítica en México acerca del marco de política monetaria, ¿verdad? Yo no sé de dónde se sacó el Banco de México que la meta de inflación tendría que ser 3 más menos 1%. Si el punto de referencia es la economía de Estados Unidos nunca tuvo una meta de inflación, nunca se comprometió con ninguna meta de inflación antes de la crisis financiera de 2007. Solo se plantearon una meta de inflación después de la crisis financiera de 2007, pero no para bajar la inflación, sino para impedir la deflación. Entonces, pues es un enfoque equivocado de política monetaria. La Reserva Federal siempre ha sido pragmática y las gráficas que nos mostró Cuauhtémoc con estas barras de recesión lo muestran claramente. Los norteamericanos han hecho siempre lo mismo en política monetaria y política fiscal. Para cada vez que se avecina o viene una recesión, lo que hacen es tiran a la basura el monetarismo y se convierten en keynesianos de inmediato. Son muy pragmáticos, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros en México es igual, ser pragmáticos en política monetaria y política fiscal. Tenemos muchas remesas, sí, pero las remesas, no podemos culpar a las remesas, sería culpar a los migrantes de que el tipo de cambio sea apreciado, que etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el Banco de México ha estado interviniendo para esterilizar el efecto de las remesas en la política monetaria. Yo les recomiendo, ¿verdad? Y aquí discúlpenme un comercial, pero es un buen comercial, ¿verdad? No hay dinero de por medio. Que revisen el número más reciente de la revista de Investigación Económica. Ahí viene un artículo brillante de un colega, amigo, profesor de la Universidad de Chiapas, él es italiano, Bruno Sovilla, precisamente sobre las remesas y de cómo los bancos centrales esterilizan ese efecto. Entonces, no, por esa vía no hay un problema de enfermedad holandesa, no hay un problema de presión de tipo de cambio, etcétera, etcétera, ¿no? Ni afecta tampoco, ¿verdad?, a la inversión. Tercer comentario, la unión monetaria. Yo creo que lo que dijo Cuauhtémoc es muy correcto. El euro, que fue muy celebrado por los europeos, ¿verdad?, como inclusive se vendió como el gran experimento de unión monetaria del mundo. No, es el peor ejemplo de unión monetaria que ha existido, yo creo que en la historia de la humanidad. Lleno de errores ese modelo de integración monetaria. Para empezar, es falso que la unión monetaria se haya hecho con el objetivo de la integración europea. Eso no es cierto. Es el mismo error que creer que el Tratado de Libre Comercio en México y el TEMEC están diseñados para la integración de Norteamérica. No están diseñados para eso. Están diseñados para construir una hegemonía, ¿verdad?, el liderazgo de un país sobre el resto de sus socios comerciales. Alemania sobre Europa, Estados Unidos sobre Canadá y México. Pero la Unión Monetaria Europea es el peor ejemplo. Y si vamos a hacer una unión monetaria, ¿verdad?, que digamos en un cierto aspecto yo coincidiría con Cuauhtémoc, si es que la unión monetaria va simplemente a extender la unión monetaria del dólar, esa sí que fue una unión exitosa en el siglo XIX, porque no fue solamente una unión monetaria, fue una unión fiscal. A diferencia de lo que pasa en Europa, cada vez que hay una crisis, una recesión en Estados Unidos, reciben el mismo trato, ¿verdad? La Florida que Nueva York, California que Wyoming, Montana que cualquier otra entidad federativa de los Estados Unidos. Eso es un modelo de integración que hay que emular. Y en buena hora que se extendiera eso hacia México y hacia Canadá. La cuestión es, ¿lo van a hacer los gringos? ¿Van a querer hacer una integración de eso? Paso a mi cuarto comentario. Joseph Biden, de nuevo, con mucho cariño, con mucho afecto.
Yo no soy de los latinoamericanos que tienen esperanzas de que haya un cambio estructural radical con la entrada de un gobierno demócrata en Estados Unidos. Yo no creo que vayamos a tener un trato diferenciado. Bastaría ver simplemente cómo le fue a México con Barack Obama. Si uno ve la historia de los Estados Unidos, la historia moderna de los Estados Unidos, cuando digo moderna estoy hablando desde la guerra civil, la guerra de secesión del siglo XIX hasta el presente, ¿verdad? Discúlpenme, pero yo me he dedicado muchos años a estudiar los Estados Unidos. Y hay un hecho estilizado, una constante de los dos partidos políticos que hay en Estados Unidos. El partido proteccionista, el gobierno proteccionista, es el Partido Demócrata, no el Partido Republicano. El Partido Demócrata ha sido siempre proteccionista. Entonces, lo que viene no es un multilateralismo, viene un nuevo proteccionismo comercial. Eso es lo que viene. Y Estados Unidos tiene muy buenas razones estructurales para practicar un nuevo proteccionismo comercial muy agresivo. Primero, tienen una balanza en cuenta corriente deficitaria. Tienen una deuda del tamaño del mundo. La panza de la hoja de balance de la Reserva Federal está atiborrada de activos tóxicos. Tienen que resolver sus problemas estructurales. Además, el Partido Demócrata cometió un grave error desde fines de los años 70. Se alejó de la clase trabajadora. Había sido históricamente, desde el New Deal, el partido que había siempre estado cerca de los sindicatos. Se alejó de los sindicatos desde James Carter, con lo cual es una paradoja, porque en el gobierno de James Carter en los años 70 se aprobó la ley Humphrey Hawkins. Él aprobó, él votó a favor, pero la congeló. En realidad no tuvo dientes esa ley. Y ahí comienza el éxodo del Partido Demócrata respecto de los sindicatos. Y ahora, pues le cayó del cielo el triunfo, gracias a que Joe Biden tuvo un contrincante como Donald Trump, ganó las elecciones, ¿verdad? Si no, no las habría ganado, ¿eh? Pero yo creo que ahora el gran desafío para el Partido Demócrata es recuperar su constituency, recuperar su base social entre los sindicatos, entre las clases trabajadoras, que eso fue lo que le arrebató Trump a los demócratas en las pasadas elecciones, ¿verdad? Michigan, un estado esencialmente industrial, votó por Trump en las pasadas elecciones. Ahora el Partido Demócrata va a recuperar esa base social. ¿Y cómo lo va a recuperar? ¿Con libre comercio? ¿Con multilateralismo? No. Con lo que siempre ha sabido hacer el Partido Demócrata en la historia en política comercial. Proteccionismo. Termino con el siguiente comentario. Discúlpeme. Agricultura. Pues la verdad es que ningún país en la historia se ha desarrollado gracias a la agricultura y a las exportaciones agrícolas. Si algo nos enseñó David Ricardo en sus principios de economía, política y tributación es que si quieres desarrollarte, tienes que especializarte en la producción y exportación de bienes característicos de rendimientos crecientes. Y eso no es la agricultura. Además, vamos a competir donde sea, los mercados más grandes, Estados Unidos, Canadá o Europa, en bienes primarios. ¿Vamos a reprimarizar la economía? Eso es justamente lo que hicieron Argentina y Brasil. ¿Y a dónde han llegado? A ningún lado. Reprimarizando su economía no han llegado a ningún lado. No, yo creo que lo que México no debe hacer es precisamente emular a nuestros amigos del Cono Sur que se han reprimarizado y lo único que han hecho es abrir más profundamente la brecha de desarrollo. Entonces, además, la agricultura en Estados Unidos y en Europa
es un sector sumamente protegido. El sector agrícola de Estados Unidos tiene la tasa de subsidios para cualquier sector agrícola del mundo más alta. La agricultura es muy importante, sí, pero no para desarrollarse como país. La agricultura es muy importante para la seguridad alimentaria, para garantizar la estabilidad de la seguridad alimentaria y estabilidad política de un país. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer, pues es inventar este país, inventarlo de nuevo, y hay que tener cuidado porque si inventarlo, algunos creen que es revivir el modelo de sustitución de importaciones, me parece que es una añoranza, una nostalgia que no nos va a llevar muy lejos. Tenemos que, me parece que aquí hay que innovar, hay un gran desafío, tenemos un enorme desafío, y lo que sí puede ser es que aprovechemos el cambio de gobierno en Estados Unidos para hacer una negociación inteligente de relación bilateral. Y eso pasa, déjenme decirles una cosa, es una experiencia que tuvimos Jaime Ross y yo. Eso pasa por conocer bien, para empezar, la economía de Estados Unidos, el sistema político de Estados Unidos, o sea, la política interna de Estados Unidos y la política exterior de Estados Unidos. Y aquí tenemos una gran asimetría, y con esto termino. Mientras los gringos nos conocen muy bien, cualquier universidad norteamericana tiene un departamento de estudios latinoamericanos, tiene un centro de estudios de México. Hay N expertos en México y en cualquier país de América Latina, ¿verdad? Es más, yo conocí en Nueva York a una persona que había hecho su tesis, oigan esto, había hecho su tesis doctoral en Estados Unidos, una norteamericana, sobre el metro de la Ciudad de México. Conocían perfectamente el metro, hasta ese nivel de desagregación pericial de conocimiento tienen de América Latina los norteamericanos. Y la simetría es que nosotros no tenemos un conocimiento pericial de los Estados Unidos. Hay muy pocos expertos. Entonces estamos frente a un desafío, pero yo sí pienso, entonces, eso sí, que el cambio de gobierno abre una oportunidad que no deberíamos aprovechar. El gran interrogante es, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados a la altura de ese desafío? En ese aspecto yo soy, como diría Nietzsche, pesimista positivo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos una última pregunta del César Manuel Trejo. Pregunta, doctor Calderón, en su opinión, ¿qué papel juega la ciencia y tecnología en esta diferencia exportadora entre México y China? Así como el desplazamiento de México por China en el mercado de Estados Unidos. En el caso de China, ha duplicado su gasto en ciencia y tecnología como porcentaje del PIB a raíz de ingresarse a la Organización Mundial de Comercio, siendo el caso de que México ha permanecido prácticamente estancado en este indicador. Pues sí, muchas gracias. Sí, yo pienso que, digamos, esta caída en el gasto, digamos, como porcentaje del PIB o un gasto que no rebasa el 1%, digamos, es un factor muy importante que ha impedido, digamos, el desarrollo de una política activa industrial, pero yo lo que diría es que más que es como un reflejo. Es el reflejo de un modelo posiblemente de desarrollo económico, pues basado en la competitividad, en la cantidad de salarios pues bajos, ¿no? Y de construcción y de comercio intraindustrial, o sea, básicamente es eso, ¿no? Entonces, digamos, en un mundo como ese no es necesario
tener un gran desarrollo de la tecnología ni de la ciencia, ¿no? Entonces, y como estamos viendo ahora, pues se ve como un gasto superfluo que hay que contraer más, que hay que reducir más, ¿no? Porque, digamos, ese no es el eje del, digamos, el proceso de crecimiento, de acumulación del país. Entonces, digamos, desde mi perspectiva, no solamente es un acto voluntarista, sino que es una visión, ¿no? del propio país y del propio, pues, desarrollo. O sea, porque, digamos, una política de industrialización o industrial o de tecnología hay que adaptarla bien al plano productivo, al plano, sí, pues, general, y debe de permear todos los ámbitos de la estructura, pues, productiva. Y lo que estamos viendo ahora es como se condena la relación entre la ciencia con la empresa, pues, privada. Por ejemplo, es lo que estamos viendo, ¿no? Nada con la empresa, pues, privada. Y otros temas que nada tienen que ver realmente con el desarrollo económico, ¿no? del país. No hay una propuesta de cómo superar la crisis económica. Ahorita el CONACYT, la ciencia y tecnología, debe estar más concentrada en la crisis pues sanitaria y económica, proponer pues medidas activas de cómo solucionar esto, ¿no? Pero vemos que pues hay que como una regresión absoluta, ¿no? de ese tema. Ese es mi comentario. Muchas gracias, doctor Calderón. Bueno, por cuestiones del tiempo, vamos a empezar a hacer los comentarios finales de clausura, de cierre de evento. Primero agradeciendo la participación de usted en ese evento, como invitado, y también agradecer a los participantes que hicieron las preguntas. Una observación o un comentario de mi parte, me gusta mucho ese tema y también tengo modelos de multinivel que dice el Dr. Benjamín. Después, na medida posible, voy a buscar publicarlos para que se puedan contemplar más. Pero finalmente, debido a que se trata por niveles de momentos de evolución, después tiene momentos de estabilidad que se estanca, después otra vez evoluciona. Entonces son modelos que manejan etapas conforme el contexto que se vive. En ese caso, México, durante las últimas décadas, lo que he encontrado es que ha estado detenido su desarrollo económico porque está en momento de no evolución o estabilidad. Esto, desde el punto de vista del modelo, es bastante bueno o razonable. Lo mismo pasa con Japón. Japón también tampoco ha crecido. Pero eso es bueno siempre y cuando estén satisfechos con ese nivel, que era lo que platiqué en la presentación pasada del status quo. Entonces, el hecho de que te conserves en ese mismo nivel es bueno siempre y cuando no cause daño o los que están ahí en este nivel estén satisfechos. Lo que pasa es que México, al ver otros países, en el caso de los países asiáticos, avanzar o evolucionar, cambiar su nivel de desarrollo, en ese mismo periodo México no ha desarrollado, entonces empieza a preguntar, ¿y por qué yo no puedo hacer lo que ellos hicieron? Ahí es cuando empieza a cuestionar esta situación. Pero desde el punto de vista evolutivo, el hecho de estar así también es bastante razonable o está bien. Y en ese caso de los países asiáticos, escogieron la opción de mejorar, hacer ese cambio. Y esos son métodos de estrategia y manejo del cambio. Pero finalmente, muchas gracias por la presentación. La parte industrial o desarrollo de integración que hablabas de unificar las monedas también es un tema muy, muy polémico. Yo estuve en Francia estudiando la maestría y me tocó tomar una materia que hablaba sobre la integración europea y el modelo europeo de cómo se integró la economía europea en ese momento, que hizo por niveles. Entonces, antes de unir la moneda, tienen que unir el trabajo, es decir, que unir la movilidad. Entonces, aquí en México estamos mal, porque
antes de pensar en moneda, tenemos que pensar que las personas puedan tener la igualdad laboral de desplazamiento y no tener esas restricciones que tenemos entre países. Entonces, pero ese es un tema que ya en Europa lo estudiaron y hicieron todo su modelo con sus momentos por multinivel también. Entonces, también hay teorías bastante interesantes al respecto, solamente la prisa a veces nos atropella si queremos hacer algo que está muy avanzado para el grado de desarrollo que actualmente como podemos tener. Isso seria talvez coisa de considerar, em dado caso de ser o governo por algum momento desear integrar no tema na parte das moedas. E basicamente, de minha parte, comentar é isto. Dr. Benjamin, algumas palavras de clausura para este evento. Además de anunciar que na seguinte semana teremos a última conferência deste seminário. Tu micrófono, Benjamín. Agradecerle al doctor Calderón Villarreal por su, digamos, gentileza, su vocación académica que lo trajo o lo llevó virtualmente aquí a esta reunión dedicada al doctor, que lleva el nombre, en realidad está dedicada a los temas de desarrollo económico, ¿no? Y que pues en este segmento lleva el nombre del doctor Ross Bosch. Evidentemente es un tema que da para más y pienso que los va a seguir multiplicando porque pues las tendencias que mencionábamos al principio son en ese sentido la pérdida relativa de los productores americanos y la ganancia de mercado y de competitividad de los países exportadores a los Estados Unidos, que es China y México. Todos estos, digamos, este hecho estilizado está propulsado por dos eventos muy importantes. Uno formal, el ingreso de China, ¿no?, a la Organización Mundial del Comercio, pero también por la gran recesión del 2008 en 2009. Evidentemente hay otros cambios en el mundo que han también incidido para que la composición de los participantes en el mercado manufacturero de los Estados Unidos esté, digamos, un tanto cambiante, muy cambiante, y que es el languidecimiento de los flujos comerciales en el mundo. Más otro tipo de eventos que más recientemente se nos atraviesan. Entonces es plausible pensar que cuando se baje el telón, ¿no?, de este episodio sanitario, pues volver a hacer, digamos, los cálculos de cómo está la composición más reciente en ese mercado. Por una parte, China, al igual que los demás miembros del BRICS, pues se desaceleraron, porque se desaceleró la economía mundial, pero porque también ellos cometen algunos pecados en materia de política económica y específicamente comercial. Y México, que es, digamos, el que ocupa el segundo, de acuerdo con las últimas estadísticas, el país que ocupa pues el segundo lugar que cubre aproximadamente 2.5 hacia 3% de la oferta
total de los Estados Unidos, que no es cubierta por sus propios productores, pues igualmente habría que ver después de este episodio en que también tenemos una, digamos, prolongada ya para nuestros estándares recesión económica, y cuando hagamos pues el recuento de cuál fue el costo material, el costo empresarial de este último año y 2020 y el que se está acumulando. Así que siento que va a ser un tema, ¿verdad?, de investigación, de análisis empírico, pues muy, muy interesante. Así que, pues muchas gracias, mi estimado Cuauhtémoc, por tu tiempo y por la presentación que le dedicaste a este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, para cerrar, entonces, como se dice en las misas, anuncios parroquiales, la siguiente semana tenemos la presentación de Carlos Ibarra con el tema Globalización y caída de la participación salarial en sector manufacturero de México. Entonces, será la última sesión de este seminario. Entonces, vamos a ya cerrar. Y finalmente, ya vamos a tener el conteo de los participantes que estuvieron frecuentes para que les hagamos llegar sus constancias de participación también a ese mismo evento. Muchas gracias a todos. Nos vemos entonces en una semana más. Aquí. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Bye.